¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, querido? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo muy bien, muy bien. ¿Algún evento en estos días? ¿Algún evento este día? Mañana voy a estar hablando en CryptoStation sobre algo de comunidad y sobre algo de Web3. Y Bien, el sábado en el CryptoPal, que es un evento que organiza el IDVA, del cual la empresa en la cual trabajo somos sponsor, voy a estar dando una charla sobre MEV ok, y luego posiblemente vaya a estar en el panel de discusión que se dé al final, pero medio que me confirmaron, pero quedó ahí en el medio, así que no estoy seguro de esa parte. bien, bien. Bueno, yo estoy yendo para Buenos Aires la semana que viene a un hackathon Ajá. cardano que se realiza en la UTN. Sí, sí, escuché, estuve en la UTN hace una semana y media y me avisaron, me dijeron. Y yo voy a estar ahí dando una charlita de RatsDAO, uno de los proyectos de Cardano, y otros proyectos que estamos también sacándolo en Cardano. Así que va a estar Bien, interesante. Sí, sí, bien, sí. conocer gente que Por está ahí. construyendo sobre Cardano, muy bien. Sí, hay gente que construye sobre Cardano. Hay gente. No son muchos, pero Hay hay. gente, hay gente con el Haskell. Hay gente con Haskell, exactamente, exactamente. Y es otro quilombito ese, es otro quilombito. Che, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que lo he mencionado alguna vez en estos. Este es el episodio 99, ya te voy adelantando, ya el próximo es el Muy 100, bien. es un excelente timing para un tema que creo que lo debo haber mencionado alguna vez en algún episodio así medio por arriba. Siempre lo quise abordar y la verdad es que nada, para abordarlo yo lo que suelo hacer es preparo todo un script, lo estudio al tema. Pero bueno, te encontré el otro día vos en uno de los side event de Isla Tan y dije, che, este flaco la tiene clara con esto. Así que digo, que me ahorra el esfuerzo. Eh, Total. y como es, y bueno, ese tema es una de las preocupaciones que mucha gente no tiene. O sea, yo veo que a mí que me pasa con la comunidad que me vienen y me preguntan, viste, uy, Tether, ¿qué pasa con Tether? ¿Qué pasa con tal hack? Viste, como si fuesen riesgos sistémicos, ¿no? Riesgos que pueden comprometer a todo el ecosistema. Incluso un ataque del 51%, ¿no? Que también hubo algún episodio que he desmistificado un poco por lo menos desde mi punto de vista, el riesgo sistémico, ¿no? de un ataque de esas características. Pero el tema que vamos a hablar hoy sí huele a riesgo sistémico, a ser un problema que puede o no lo vas a responder ahora inmediatamente, ¿no? Pero puede o no poner en jaque al sistema cripto en general, y por eso me parece que es un tema súper relevante para explicárselo a la gente. Vos el otro día lo explicaste muy bien, de una manera muy simple, y es este famoso MEV, ¿no? MEV corta, que entiendo que es Maximal Extractable Value, como el máximo valor extraíble que se puede obtener desde una posición de privilegio que tendrían los mineros o los validadores dependiendo el protocolo de consenso. Ahora, Germán, Exacto. contanos hacemos o sea, una breve introducción de qué es este concepto de MEV y por qué es uno de los problemas muy importantes para resolver en el mundo cripto. Bien, bueno, para explicarte un poco lo que es MEV, por ahí tengo que presentarte un nuevo rol. Como bien todos conocemos los mineros, conocemos los validadores, conocemos los usuarios. Hay un rol nuevo que surge a partir de MEV que se llaman searchers. Los searchers son aquellos, podemos definir a los searchers como aquellos usuarios avanzados de la blockchain que tienen la capacidad de mirar cómo se van generando los bloques y entender lo que está pasando a un nivel un poco más a detalle. Ya no tanto abrir Etherscan y mirar las transacciones, sino entender en el segundo a segundo cómo se van construyendo los bloques, cómo las transacciones, cuál es el ciclo de vida de una transacción, cómo las transacciones fluyen a la mempool, cómo los mineros toman las transacciones de la mempool, cómo los mineros ordenan las transacciones de la mempool. Y además de eso, tienen la posibilidad de entender a bajo detalle qué es y qué función cumple una transacción en el lugar indicado en el cual se encuentra. Quizás nosotros simplemente tiramos una transacción a la blockchain y esperamos que esa transacción entre. Nos da igual si entra en la posición 1, 2, 3, 4, primera en el bloque, última en el bloque. Y realmente no es indistinta qué transacción está antes que nosotros, qué transacción está después que nosotros. No es algo que nos preocupa, como bien dijiste hoy. Sin embargo, los searchers son aquellos usuarios que son capaces de identificar cada transacción en qué orden del bloque está
y de alguna u otra manera poder poner sus transacciones antes, después, antes y después, o quizás reubicar tu transacción y en lugar de que tu transacción se mine de manera aleatoria en la posición 35, totalmente random, quizás a ese searcher le conviene que tu transacción esté primera en el bloque, esté última en el bloque, dado que de esa forma puede obtener algún valor extra. O sea, podemos identificar entonces a los searchers como los usuarios avanzados que entienden a bajo nivel cómo fluyen las transacciones en la blockchain y que además tienen la capacidad de poder explotar este valor extra que se puede obtener por reordenar transacciones o por ubicarlas en alguna posición en particular. O sea, básicamente lo que vos estás planteando acá para recapitular un poco es, hay un usuario, que es el usuario searcher, que tiene la capacidad de interpretar la información, si querés, en tiempo real, para plantearlo de esa manera, y que puede aprovechar oportunidades que surjan, más que nada con el advenimiento de DeFi. No sé si antes también había, ahora vos lo vas a explicar, digo, pero con el advenimiento de DeFi surgieron muchas más oportunidades que hicieron que esta práctica de searcher se hiciera mucho más popular, entre comillas popular, porque la verdad que es una tarea súper especialista, y que Total. básicamente analizando la mempool, algo que vos hablaste la vez pasada, el que llamaste el Dark Forest, que es un artículo que yo leí también en su momento, publicado en Medium, muy piola, que explicaba, digamos, justamente estas oportunidades que las planteaba como medio siniestras, de extraer valor de usuarios inocentes que ponen sus transacciones como si todo fuera a fluir con normalidad, y hay alguien que está buscando oportunidades entre la compra y la venta, entre arbitrajes entre diferentes pools, minteos que son muy demandados y determinadas circunstancias que hacen que alguien que pueda colocar su transacción en algún punto particular del bloque los hace obtener una ventaja, si querés, injusta, justa, no sé, ya lo discutiremos, pero una ventaja económica al fin. Totalmente, totalmente. Y para agregar acá que dijiste un poco en el bloque, también podemos entender oportunidades de MEV, podemos entender oportunidades a bloque abierto o a bloque cerrado. No solamente MEV incluye las oportunidades que yo estoy escuchando en la mempool. Cuando hablamos de bloque abierto es todo lo que hay en la mempool y que todavía no se minó en el bloque, pero que se va a minar en el siguiente bloque. Eso sería bloque abierto. También podemos encontrar oportunidades a bloque cerrado. El mejor ejemplo es, por ejemplo, arbitraje. Arbitrar entre dos exchange, entre dos DEX diferentes, es una oportunidad de MEV y por lo general hoy en día se están dando en su mayoría a bloque cerrado. Eso quiere decir que surge el arbitraje en el bloque 5 y en el bloque 6 un searcher coloca su transacción para poder aprovechar y arbitrar y sacar una diferencia. Bien, dentro de las oportunidades que aparecen para extraer este valor, ¿no? Con esta posición de ventaja, digamos, por un segundo, ventaja que tiene que ver con información, básicamente. Tienen información que otros no tienen y habilidades desde ya, ¿no? Hay como oportunidades que son de sombrero blanco, como podría ser una posibilidad de arbitraje que genera liquidez, genera mayor equilibrio en los mercados, y hay otras que son más de sombrero negro, si querés, porque de alguna manera pueden aprovechar una situación, digamos, donde hacen que un usuario termine pagando un costo mayor, ¿no? Por su propia transacción. Exactamente, exactamente. Inclusive hay algunos artículos que por ahí etiquetan estas transacciones como medias ilegales o se cuestionan, digamos, la legitimidad de estas transacciones, a ver si, como vos lo decís, son de sombrero negro, sombrero blanco, si están permitidas, si son buenas y con qué intenciones están dadas. Y a ver, ¿y cuál sería para vos? Digo, porque hasta ahora estamos describiendo una situación. ¿Por qué es importante? O sea, ¿qué impacto puede tener esta situación, digamos, de extracción de valor, si se va de las manos o no sé, digamos, ¿cuál sería el escenario más peligroso de esto? A ver, tenemos diferentes tipos de ataque de MEV. Un ataque común que se puede dar, por ejemplo, son los front running. Cuando nosotros estamos, imagínate el minteo de una entrada, el minteo de un NFT, nosotros queremos mintear un NFT y otra persona ve que nosotros queremos mintear ese NFT y lo que hace es colocar una transacción que mintee ese NFT por delante de la nuestra. Okay. Imagínate esto en reiteradas ocasiones. Nosotros queremos mintear un NFT y tenemos un bot que pone una transacción adelante. Nosotros minteamos y un bot que pone una transacción adelante. Nunca llegaríamos a mintear. Así como un ejemplo que se puede entender, imagínate esto en una subasta. Un bot que lo que haga es estar leyendo las transacciones de la mempool de subasta
y automáticamente ni siquiera ofertar más, ofertar exactamente lo mismo que nosotros vamos a ofertar, pero con un poquito más de gas para que su transacción entre adelante de la nuestra. Imagínate que sería un bot que ganaría una subasta eternamente. Okay. De igual forma, también, por ejemplo, cuando este tipo de casos, hacer front-running, se puede dar, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer alguna operación sobre un DEX, vamos a comprar, nosotros ponemos generalmente un slippage, y si no lo hacemos, deberíamos hacerlo. Ponemos un slippage que básicamente nos dice qué tolerancia vamos a tener al movimiento del precio. ¿Por qué está dado esto? Porque por lo general, cuando cualquier DEX nos calcula el precio en el cual vamos a pagar un activo, nos lo calcula en ese bloque cerrado. Cuando nosotros creamos la transacción, la firmamos y la enviamos, si nuestra transacción entra en la posición 1 del bloque, vamos a pagar lo que nos presentó la UI en el bloque cerrado. Pero si nuestra transacción entra en la posición 2 o 3 y anteriormente entra otra transacción que opera sobre el mismo pool, lo que va a pasar es que el precio se va a mover y nosotros vamos a estar pagando una diferencia en el precio, vamos a estar pagando más o menos en el precio. Por lo tanto, si no tuviésemos esa tolerancia al slippage, sería muy difícil de operar contra un exchange, porque estaríamos enviando un montón de transacciones y estarían rebotando todo el tiempo hasta que nuestra transacción entre primera. Y la segunda que entre después de nosotros también va a rebotarla al otro usuario. Por lo tanto, imagínate que entraría una transacción por bloque. Entonces, justamente este slippage nos da esa posibilidad de moverlo. Y justamente acá es donde tenemos también una connotación un poco negativa en esto. Los usuarios que están haciendo front-running, que están viendo estas transacciones que nosotros vamos a ejecutar sobre un pool de liquidez, se fijan cuánto es el slippage que nosotros toleramos y lo que hacen ellos es ejecutar una transacción que entre antes que la nuestra para mover el precio tanto como sea posible para que nuestra transacción entre y ellos quedarse, digamos, con ese movimiento de precio. En este caso es totalmente negativo para el usuario porque pensá que estamos pagando la mayor cantidad de fee posible que nosotros toleramos. O sea, siempre que haya algún bot que esté haciendo este tipo de ataque, nosotros vamos a estar pagando la totalidad del slippage. O sea, no hay forma que paguemos menos, salvo que el slippage que nosotros toleramos es tan pero tan chico que quizás el costo de gas de poner una transacción antes no sea redituable para el searcher. Pero si no es así, siempre vamos a estar pagando lo máximo que estamos dispuestos a pagar. Bueno, este escenario que estás planteando lo voy a explicar un poquito para ubicar a la gente. Vos lo que estás planteando es, en el contexto de los AMM, estos mercados automáticos, vamos a dar el ejemplo del más común, que es un pool de dos tokens, tenemos el token A y el token B, por ejemplo, Bitcoin con Ethereum, por decir cualquier cosa, o Grab Bitcoin con Ethereum. Por el funcionamiento de estos mercados automáticos que tienen esta famosa función del producto constante, lo que sucede es que para, digamos, el pool a vos te ofrece un precio de intercambio entre tokens que depende de la cantidad de tokens que hay en ese pool. Entonces, al momento en el que la interfaz de Uniswap te dice, mira, vas a pagar tanto ETH por unidad de Bitcoin, está calculándolo con la información del bloque anterior. Entonces, la UI lo que te dice es, tenés este slippage, que es este margen de precio que vos estás dispuesto a asumir, porque en realidad el protocolo no te puede informar el precio exacto, siempre tiene margen porque puede haber una transacción que modifique las cantidades y por lo tanto los precios. Lo que hacen estos searches es, si yo tengo un slippage muy alto, vamos a suponer que tengo 5% de slippage, por decir una exageración, entiendo que lo recomendable es 0,5 o 1%, no sé cuánto usas vos. Ese margen de tolerancia es lo que mi transacción acepta como bueno. Entonces, yo le pongo 5% y para mover el 5% hay que comprar un montón de tokens, esa operación tiene un volumen importante, por lo tanto el costo del gas es bajo en términos relativos. Puede haber algún searcher que me lleva el precio al máximo para que yo termine comprando en mi límite, digamos. Y eso a mí como usuario me genera menos tokens digamos, como swap, digamos, como contraprestación del pago, ¿no? Así sería más o menos. Total, ahí te voy a corregir solo una cosa. Dale. Que dijiste, puede ser que un searcher, y No. la realidad es que no puede ser. Es que un searcher va a hacer exactamente eso, porque hoy en día, digamos, las oportunidades de MEP se aprovechan al 99%. Así que es raro que eso ocurra y que no haya un searcher que te esté moviendo el precio de vuelta, salvo que el costo del gas no lo permita. Pero si no, va a haber alguien, va a haber un searcher, va a haber un bot ahí moviéndote el precio y aprovechando esa oportunidad de MEP. O sea, constantemente estamos sufriendo digamos, este sobreprecio que estamos pagando producto de
que hay alguien que está por detrás sistemáticamente llevando el costo al máximo para que nuestra transacción pase y de alguna manera ellos obtengan alguna ventaja económica. Sería así. Totalmente, totalmente. Pensá que esto es automatizado y son bots que están monitoreando gran parte de la blockchain, no la totalidad, pero si vemos la cantidad de bots que hay, seguramente entre todos van a monitorear alguna parte diferente, así que las posibilidades de operar en algún lugar fuera de la blockchain sin que lo detecte algún bot son extremadamente muy bajas. Pensá que si se está monitoreando la mempool, estoy viendo absolutamente todo lo que va a entrar a la blockchain. Por lo tanto, no me pierdo absolutamente nada. Ok, ahora lo sofisticados que deben ser esas herramientas, ¿no? Para estar calculando estas oportunidades. Porque digo, también todo esto es un juego complejo porque yo tampoco, o sea, yo como searcher tengo que después, tengo que aliarme con algún minero para que coloque mi transacción o solamente es a partir de precio de gas. ¿Hay alguna movida con eso? Bien, acá entra otro concepto que inicialmente, digamos, como podemos entenderlo, o con los conocimientos que tenemos de blockchain, podemos entender que la forma de atacar una transacción es mediante el gas. Pero acá también entra una batalla de gas, porque pensá como, imagínate, yo searcher, vos searcher, queremos atracar a la transacción uno. Yo searcher la encuentro la mempool, mando mi transacción y la ataco. Vos searcher 2 ves la transacción y ves que yo la estoy atacando y también la vas a atacar pagando más gas. Y yo voy a pagar más gas y vos vas a pagar más gas. Y vamos a subir el precio del gas hasta el punto, o sea, uno pensaría que es hasta el punto donde dejo de tener ganancia. Y decís, bueno, en el momento que dejo de tener ganancia, dejo subir el precio del gas porque ya no gano más. La realidad es que también tenemos bots que lo que se encargan es básicamente de sacar a otros searchers del mercado. ¿De qué forma? Básicamente frustrando tus transacciones. No le importa ir a pérdida, o sea, el volumen de transacciones y de mercado es tan grande el que manejan que prefieren ir a pérdida un montón de veces solo por el hecho de sacar searchers del mercado. Entonces, puede ser que el searcher diga, che, pará, pero ¿cómo hace? Yo lo subí a $10 y él lo subió a 25, no hay forma que tenga ganancia, de hecho está teniendo pérdida y posiblemente tenga pérdida y el único objetivo de ese bot sea sacarte a vos del mercado porque detecta que sos otro searcher y otro competidor posible, que si se permite que sigas en el mercado vas a empezar a evolucionar y vas a empezar a sofisticar tus herramientas y en algún momento podés ser competencia de ese otro bot. Entonces su trabajo solamente es echar posibles futuros competidores. Ok. Fíjate vos el mundo que hay ahí atrás, que es totalmente invisible para la mayoría de nosotros. Es un mundo salvaje y que está corriendo sin que nosotros lo sepamos. Sí, una de las definiciones que escuché la vez pasada en un episodio que justo salió estos días de Bankless, que salió hablando uno de los chicos de Flashbot, ahora después te voy a preguntar un poquito de eso, que explicaba que decía justamente, o sea, cómo el MEV es esta forma de extraer valor. En principio, él hablaba del minero, ¿no? Digamos, pero por lo que vos me estás contando, está el minero y también está el searcher, que es el que hace la especulación financiera o el arbitraje financiero, ¿no? Como que entre los dos se terminan repartiendo la torta de alguna manera. Pero él explicaba de que a la hora de diseñar las blockchain, qué importante es tener en cuenta los mecanismos de incentivos que tiene la blockchain para ver qué tipo de MEV puede existir en la blockchain y qué tipo de MEV evitar que exista, ¿no? Como diseñarla para protegerse del MEV no deseado, digamos, de esa forma de extraer valor que puede ser digamos, puede jugarle en contra a la blockchain como un todo. Totalmente, totalmente. Igual tengamos en cuenta que MEV no es un concepto propio exclusivamente de la blockchain, sino de cualquier sistema transaccional. Pensamos en el sistema financiero tradicional, también tenemos oportunidades de MEV, lo único que esas oportunidades quizás son ilegales, porque si queremos aprovechar alguna de esas oportunidades, posiblemente quien esté pasando las transacciones estas se coman algún tipo de denuncia o tengan algún tipo de problema legal. Entonces, eso es importante entender porque quizás yo también durante mucho tiempo tuve este pensamiento de MEV, pero hasta que nada, como decir, ¿por qué no lo sacan? ¿Por qué tenemos que convivir con MEV? Pero la realidad es que MEV no es un concepto pura y exclusivamente que surge en blockchain. Sí, por ahí se le pone un nombre, se estandariza un poco y se empieza a hablar de ello, pero es algo en lo cual, digamos, con lo cual convivimos desde siempre. O sea, vos decís, cualquier sistema donde haya una persona que tiene la capacidad de ordenar las transacciones, que recibe información de sus clientes, tiene la posibilidad de obtener una ganancia, extraer una ganancia que termina pagándola el cliente en este caso, ¿no?
eso que decís vos, en finanzas está penado y es, bueno, creo que hasta hace poco algunos empleados de Robinhood, si no me equivoco, y de alguna otra plataforma fueron denunciados por algo de esto. Totalmente, exactamente. Quizás no con la palabra MEV, pero de vuelta, o sea, el MEV está dado desde el lado de que tenemos un sistema transaccional donde uno de los jugadores tiene información privilegiada sobre el otro. También. Entonces, si yo tengo información privilegiada sobre vos, siempre voy a poder tomar decisiones antes que vos y voy a poder estar decidiendo antes o después, voy a poder estar decidiendo a mi conveniencia. Básicamente está dado en ese juego que pasa de vuelta en el tema de blockchain, pasa exactamente lo mismo. Tenemos un minero que tiene información privilegiada por sobre el resto, y no solo información, sino tiene un rol privilegiado porque es quien finalmente ordena las transacciones y quien finalmente decide qué transacción pasa o qué transacción se descarta o qué transacción vive en la mempool para siempre. Por lo tanto, hay un poco lo que preguntabas. Quien extrae el valor finalmente es el minero, porque el minero es quien reorganiza las transacciones y quien decide poner esa transacción de MEV en ese lugar. El searcher es un poco aquel usuario avanzado, digamos, que entiende cómo funciona este juego y que su trabajo es estarse manteniendo actualizado, no solo en la información en la cual se va actualizando la blockchain, sino también mantenerse actualizado con respecto a otros jugadores. Porque este es un juego en constante evolución, o sea, los bots de MEV, con los cuales se extraía MEV hace 1 año y medio atrás, 2 años y medio atrás, obviamente ya son arcaicos en comparación a los bots que se están utilizando hoy en día. De hecho, podemos encontrar muchos repositorios donde se han publicado bots para extracción de MEV, que obviamente que si los corremos, obviamente no nos van a dar absolutamente nada, porque pensemos de vuelta, ¿quién publica ese bot de MEV? Posiblemente alguien para quien ya no le esté dando ganancia, por eso justamente lo publica como, bueno, miren qué copado que soy y le doy a la comunidad un bot de MEV. Está bien, porque a mí no me sirve más. No tendría ningún tipo de sentido de yo estoy extrayendo MEV, haciendo muchísimo dinero y de repente compartir el conocimiento que tengo para que otra persona solamente dándole doble clic se ponga a competir conmigo y me empiece a sacar ganancia. Como que pierde un poco en sentido y no tiene demasiada razón de ser eso. Está bien, es como, mira, fíjate vos, hay un aspecto que es totalmente no open source, porque justamente la propiedad intelectual, entre comillas, digamos, de ese código, no se comparte hasta que ya es obsoleta, digamos, de alguna manera. Mirá, a ver, yo la verdad es que desde el día cero tuve la suerte de meterme, la suerte o la desgracia, no sé. La verdad es que cuando me preguntan si les recomiendo a alguien, yo trabajo haciendo research de MEV y luchando ahí en ese mundo, en esa Dark Forest. La realidad es que cuando alguien me lo pregunta, si está bueno, si se metería, si recomendaría meterse en eso, la realidad es que mi respuesta es que no. La realidad es que yo he aprendido muchísimo, sé muchísimo a nivel técnico, he aprendido mucho a bajo nivel de blockchain, a nivel protocolo, que en el día a día, cuando me pongo a conversar con otros desarrolladores, me doy cuenta que es conocimiento privilegiado que tengo por los recursos a los cuales tengo que acceder, por la información con la cual tengo que consumir y la cual tengo que depurar constantemente, los autores y las personas que tengo que seguir y demás. Pero la realidad es que es un mundo extremadamente diferente. O sea, cuando uno entra a Web3, entra al mundo blockchain, ¿qué es lo primero que dicen? Aguante la comunidad es lo mejor, todo es open source, todos se ayudan, cualquier problema levantá la mano y vas a tener un montón de ayuda. Vos caes en un evento y lo primero que pasa es que te das cuenta que todo el mundo te cuenta sus proyectos, te comparte su código, te invita a lo que está haciendo, o sea, todo el mundo te regala conocimiento. Y eso es el Web3, digamos, que todos conocemos. Ahora la realidad es que cuando entramos a la Dark Forest, cuando entramos a MEV, las reglas cambian significativamente. Ya ahí el open source deja de ser importante, ya ese compartir conocimiento deja de ser moneda corriente, el levantar la mano y encontrar ayuda pasa a ser algo totalmente complejo y complicado. O sea, encontrar una persona que te pueda dar, encontrar una wallet o un usuario que te pueda dar una pequeña ayuda, ni siquiera te digo enseñarte a hacer algo, es simplemente responderte una pequeña ayuda tan sencilla como voy por el camino correcto para hacer MEV, o sea, una respuesta tan sencilla como esa se vuelve imposible de conseguir. Se vuelve imposible de conseguir, ¿por qué? Porque cualquier ayuda que me den a mí impacta negativamente en los intereses de quien me está ayudando. Entonces, las reglas de Web3 cambian significativamente. Entonces, me pasó cuando entré a este mundo de, no, Web3 es muy copado, son todos re simpáticos. Yo dije, ¿de qué Web3 estamos hablando? No es el mismo Web3 que yo vivo día a día. Y la realidad es que es así, o sea, no es lo mismo lo que se respira en el mundo de Dark Forest que lo que se puede respirar en una conferencia, por ejemplo, donde, de vuelta, la gente es mucho más solidaria.
Es como el lado B, ¿no? Es como que eso está como oculto de alguna Es el manera. lado, y totalmente, es el lado oculto porque hay intereses muy marcados. O sea, en lo que es MEV se mueve muchísimo dinero, se mueven toneladas de dinero. Y cuando hay intereses pero tan marcados, cuando hay ganancias tan significativas, y cuando compartir conocimiento es impactar totalmente de forma negativa en lo que nosotros estamos haciendo, los intereses cambian. Entonces ya esas ganas de compartir todo lo que uno sabe se vuelve contraproducente y dice, che, pará, quiero compartir esto quizás, pero si lo comparto, impacta directamente en contra de mis intereses. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, me doy el placer de compartirlo el día que yo pueda evolucionar esto y sepa que esto ya es obsoleto para lo que yo estoy desarrollando. Mirá vos, mirá qué interesante esa cosa. Y te hago una pregunta. ¿Vos crees que el MEP puede desestabilizar una blockchain o no? Digamos, ¿hasta dónde ves que impacte eso? Bien, y pensemos, o sea, primero pensemos del lado de qué es la blockchain. La blockchain son los usuarios, la blockchain son las wallets que lo utilizan. Cualquier situación que atente en contra de los intereses o que genere algún tipo de malestar en la comunidad puede atentar directamente en la concepción de lo que es la blockchain. Mismo también impacta en lo que es la centralización, en lo que es la descentralización. O sea, pensemos, hoy en día, olvidémonos del juego de que tenemos searcher y mineros. Imaginémonos que tenemos solamente mineros que se encargan de aprovechar oportunidades de MEV. ¿Quién es el minero que mina un bloque? Es el que tiene más poder, más hash rate, el que tiene más poder de cómputo. Por lo tanto, si este minero es el que tiene más poder de cómputo y además puede reorganizar las transacciones para obtener un valor extra, pensá que además de sacar el reward del bloque va a estar sacando 50, 60, 70, 80% más de ganancia. Por lo tanto, yo estoy sacando mucha más ganancia. Con toda esa ganancia, ¿qué hago? Puedo invertir en mucho más poder de cómputo. Por lo tanto, invierto más poder de cómputo, sigo ganando cada uno de los bloques, por lo tanto, sigo extrayendo MEP, por lo tanto, sigo invirtiendo. Esto hace que se centralice y que esta descentralización de la cual somos parte deje un poco de existir. Así que ya desde ese lado impacta negativamente en el usuario y puede verse afectado si tenemos mineros que se encargan de extraer este valor. Y después del lado de los usuarios, pensemos del lado de los usuarios en el momento que recibimos ataques a la hora de empezar a swapear. O sea, ya no pensamos solamente en el gas, en el precio del gas, sino que tenemos que pensar en cuánto extra vamos a pagar por las oportunidades de MEP que está aprovechando algún otro usuario. Lo cual se puede hacer complejo. También veámoslo del lado de, por ejemplo, imagínate el caso Ape, Bored Ape, que va a sacar una nueva colección. Va a sacar una nueva colección de Ethereum donde sabemos que las oportunidades de MEP están. ¿Cómo hacemos que usuarios comunes puedan aprovechar y puedan mintear NFTs? No podemos. Si nosotros tenemos bots de MEP que están monitoreando la mempool y están atacando constantemente, todos los NFTs se van a repartir únicamente entre todos los searchers que estén atacando ese contrato. Entonces, llevada la MEV a un extremo, se vuelve bastante complejo operar y se vuelve bastante complejo el uso para el usuario común, para el usuario, digamos, que no tiene ese conocimiento extra, que no tiene esa capacidad extra de poder meterse y hacer algo. Se vuelve bastante contraproducente. Por ahí ni siquiera sabe lo que está pasando, pero de repente sabe que no pudo obtener ningún mint, o que el precio del gas está muy alto y que no sabe por qué, y son un montón de searchers peleándose por oportunidades, y yo quiero hacer una transferencia en un RC20 de 2 USDT y de repente tengo que pagar $300 de gas porque hay un montón de searchers peleándose con el gas para poder mintear una colección que quizás yo ni siquiera sé que existe. O sea que es bastante complejo y se vuelve un poco un problema tanto para la blockchain como para el usuario. Sí, claramente por lo que vos estás planteando, digamos, es un problema serio que si se desmadra, si se va, digamos, de cierto rango de manejo, puede generar una experiencia del usuario o puede incluso inhabilitar una experiencia del usuario, puede, aparte pensando esto en más mainstream, ¿no? Digamos, si blockchain se vuelve más mainstream, obviamente que las oportunidades van a ser mayores y esa capacidad de extraer valor de toda la sociedad sería algo bastante peligroso, ¿no? Evidentemente, y tendería a la centralización como vos bien lo están planteando. O sea que claramente es un problema que hay que resolver si queremos que las blockchain realmente evolucionen saludablemente. Sí, a ver, acá hay una discusión, tuvimos una discusión la vez pasada por un space, donde justamente discutíamos este tema de si es algo bueno o es algo malo. Vas a encontrar opiniones bien marcadas de ambos bandos.
Eh, la realidad es que, a ver, ¿qué es lo que se planteaba y qué es lo que planteaba este otro usuario con el cual discutíamos en su momento? Lo que me decía es, las oportunidades de MEV están ahí para todos. La realidad es que la blockchain es pública, las transacciones son públicas, la mempool es pública, las oportunidades de MEV están ahí para todos. Por lo tanto, no es algo tan malo porque no está resguardado o no está solamente para un pequeño grupo de usuarios, sino que está para cualquiera que quiera extraerlo. Entonces, no es malo porque no está sectorizado, está ahí puesto, las cartas están sobre la mesa y cada cual puede extraer ese valor. La realidad es que ese argumento no es algo que me deje demasiado contento porque realmente extraer MEV es extremadísimamente complejo. Es extremadísimamente complejo, las reglas del juego son muy complejas, en muchos casos son desconocidas y poder entrar en el juego son ni siquiera leer cuáles son las reglas y empezar a participar, son descubrir las reglas, descubrir cómo hacerlo y empezar a participar en esa guerra que puede ser que te lleve semanas, meses, años o que nunca lo logres, porque como no podés contra quién validar esas ideas, es difícil saber si estás haciendo las cosas bien o si estás por el camino correcto. Entonces la realidad de que es para cualquiera es mentira. Es para un grupo muy particular, con un conocimiento muy particular, que tiene acceso a determinada tecnología, que tiene acceso a determinados fondos para poder extraer valor. Alguien que nació en el medio de la selva y que tiene un celular con acceso a internet, la realidad es que no puede extraer nada. O sea, y sin embargo, nosotros extrayendo MEV, estamos complejizando su operación con la blockchain, no estamos extrayendo valor de esa persona que nació en medio de la selva y que no tiene la culpa de haber nacido ahí. Entonces, la realidad es que no considero que sea para todos. Considero que está ahí, pero que sigue siendo para un grupo muy reducido de usuarios especializados. Y ahora que te escucho pienso dos cosas, dos conclusiones. Una es, todo lo que tienda a la centralización va a centralizarse. Entonces, si vos tenés un mecanismo que lleva digamos, una fuerza de que lleva a la centralización, seguramente se manifieste. Eso es lo que ha pasado con Web 2. El mismo argumento podría decir, bueno, cualquiera puede armar un Amazon, un Mercado Libre, un Google. Sí, cualquiera, digo. Pero la realidad es que ¿cuántos Googles hay? Hay uno. ¿Por qué? Porque una vez Total, que vos tenés cierto nivel de centralización, es muy difícil con el efecto network superar eso. Entonces, más que democratizar, vos fíjate, Internet 1 democratizó el acceso a la información e Internet 2 o Web 2 en realidad generó un feudo de los activos digitales. Está todo en manos de 4 o 5 reyes y todo el resto no tenemos nada. Entonces, ese es el totalmente. potencial. Y el segundo tema es el efecto regresivo. Al estilo de impuesto regresivo. Es un impuesto regresivo porque lo termina pagando el más pobre, digamos. El más pobre se termina bancando, digamos, al que se está a estos pocos que se están extrayendo, digamos, una cantidad importante de valor. O sea, definitivamente es un problema, por lo menos a considerar y a tener en el scope del diseño de la blockchain, de los mecanismos de descentralización y, bueno, en el diseño, básicamente, de cómo voy a plantear esto para que no sea tan negativo, ¿no? Total. O por qué no, algún diseño en el cual se puedan sacar todos estos conceptos, tipo que el concepto de MEP pueda desaparecer. O sea, hoy por hoy decimos no hay forma de que esto desaparezca porque el sistema tradicional también lo tiene. Ok, pero estamos construyendo un sistema totalmente nuevo, con reglas totalmente nuevas, con tecnología nueva, con mentes nuevas. Por qué tenemos que arrastrar lo que es malo? O sea, ¿por qué nos quedamos con la idea de que esto existe, tiene que existir y que va a existir? Podemos trabajar o ir en una dirección donde quizás en algún momento aparezca algún jugador nuevo que saque un poco, que saque MEV o que lo mitigue un poco o que lo haga más justo para todos. ¿Por qué no, por ejemplo, que de hecho hay propuestas, por qué todo lo que se extrae de MEV no se devuelve a los usuarios? ¿Por qué lo que se extrae de MEV no se reparte o no sé, o el token UBI, por ejemplo, por qué no se compra UBI, por qué no se quema UBI? Entonces estás ayudando a la gente que tiene menos recursos y que está obteniendo este token. O sea, quizás haya forma, quizás hoy al corto plazo no vemos forma de mitigarnos, pero sí hay forma por ahí de que no sea tan malo o impacte de manera tan negativa en los usuarios finales. Totalmente. De hecho, está este proyecto que se llama Flashbots, que entiendo que vos lo conocés, que, digo, es una de las primeras iniciativas, ¿no?, que va en ese sentido, que trata de ver cómo ellos ahora, digamos, digamos, hacen algo puntual, que están recién arrancando, entiendo que tienen unos años, pero han hecho una mejora. Y bueno, creo que es una iniciativa que va en ese sentido, ¿no? En tratar de mínimamente mejorar las condiciones en las cuales el MEP sea más competitivo, reducirlo, redistribuirlo, como planteas vos. Eh,
¿Qué es lo que hacen estos chicos de Flashbot? ¿Los conoces? ¿Conoces alguno? Sí, 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 tuvimos de hecho en la ETH Latam, uno de los chicos de Flashback estuvo hablando, Alejos, estuvo hablando y contando un poco de la evolución o cómo va a evolucionar Flashbot a partir del merge. Pero ¿cuál es un poco? La idea un poco de Flashbot no es reducir el MEV, sino lo que hace Flashbot es acepta que MEV existe, acepta que MEV se va a quedar ahí, y lo que hace es decir, bueno, ok, ¿cómo podemos hacer que esto impacte menos a los usuarios finales y que cualquiera pueda acceder y hacer MEV de una manera más democrática? De vuelta, tomemos democrática entre comillas, porque la realidad es que no es tan democrático. Pero, bueno, ¿cuál es el objetivo de Flashbot? Básicamente lo que es Flashbot es un canal de comunicación directa que se abre entre el searcher y los mineros. Básicamente lo que hace es evitar que mandemos transacciones a la mempool y que nos comuniquemos directamente con el minero. Entonces yo quiero hacer una transacción, imagínate que yo quiero hacer una transacción que no quiero que sea atacada, una transacción voy a comprar un volumen altísimo de dinero o de tokens en un pool de liquidez, yo sé que el pool se va a mover, por lo tanto sé que va a haber searches que van a querer atacar mi transacción. Entonces, ¿qué hago? Puedo directamente abrir un canal directo con el minero, le mando la transacción al minero, la firmo obviamente, toda la transacción firmada, lista para ejecutar, se la mando al minero, el minero toma esta transacción, yo le pago a cambio, le pago unos rewards totalmente por fuera de lo que son los fees y demás, yo arreglo con él y le voy a pagar algo, y lo que hace este minero es tomar esta transacción y ejecutarla. Ok. Entonces, esta transacción no pudo ser atacada porque nunca pasó por una mempool pública, y yo me resguardo de que si alguien estaba mirando la mempool para atacar o algo por el estilo, no voy a tener ningún problema. Eso es del lado del usuario, como yo con un usuario, que de hecho es algo que vi que presentaron ahora que no sé que hace mucho que tienen, que es que directamente desde MetaMask yo podemos agregar un RPC, podemos agregar un endpoint, que apuntemos al endpoint de Flashbot y automáticamente desde MetaMask yo puedo estar enviando transacciones a través de Flashbot. Ok. Es una feature muy interesante que creo que mucha gente debería conocer, porque pensá que estamos evitando pasar por la mempool. Por lo Bien. cual es una feature muy interesante. Y por otro lado, ¿cómo usamos como searchers el servicio de Flashbot? O sea, esto sería el usuario tradicional. ¿Cómo lo usa un searcher? Básicamente un searcher es de manera muy similar, pero tiene un concepto extra que son los bundles. Básicamente un bundle es una agrupación de transacciones ordenadas en un orden específico. Entonces imagínate que yo encuentro una transacción que quiero atacar, una transacción de vuelta como la que vimos hoy, donde yo quiero comprar tokens antes que esta determinada transacción. Si yo voy a una pelea de gas, voy a una batalla de gas, ¿qué hago? O sea, imagínate que la transacción está dispuesta a pagar 20 GWh de gas. Yo quiero atacarla, tengo que pagar 21. Vos querés atacar la mía, tenés que pagar 22, 23, 24, 25, y así vamos subiendo el gas hasta que cierre el bloque. Y el gas explotó y reventó por las nubes porque queremos atacar una sola transacción que quizás es esa transacción que quizás deje miles y miles de dólares en ganancia. Entonces, es decir, si una transacción me deja $50.000 de ganancia, ¿hasta cuánto puedo subir el gas? Y lo puedo subir hasta $49.000, el gas lo puedo subir. Y yo, usuario tradicional, que quiero transferir 2 USDT, tengo que estar pagando $59.000 de gas para poder hacer esta transferencia porque está pasando algo que yo no tengo idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Flashbot? Yo quiero atacar esa transacción, entonces, ¿qué hago? Tomo la transacción de la mempool, agarro la transacción firmada, la transacción cruda, creo mi transacción, la firmo, la pongo adelante de esta otra transacción y le mando este bundle, que es básicamente este grupito de dos transacciones, se lo mando al minero y le digo, ejecutame estas transacciones en este orden, por favor. Entonces, el minero, ¿qué es lo que hace? Ejecuta mi transacción y después la otra transacción. Y como yo no paso por la mempool, ya no es un tema de gas. Ahora, si yo quiero atacar esa transacción y vos también querés atacar esa transacción, posiblemente los dos enviemos un bundle muy parecido al minero. Con la transacción que queremos atacar, la diferencia es que una va a tener mi transacción y tu bundle va a tener tu transacción. Entonces el minero no puede ejecutar los dos bundles, obviamente, porque la transacción es una sola. ¿Qué es lo que hace ahí? Básicamente se fija en quién le va a pagar más. Ok. Entonces yo le voy a pagar un extra al minero que está totalmente por fuera del costo del gas. Yo lo arreglo con el minero. Entonces yo al minero le digo, ok, yo te pago el 10% de la transacción. Vos le decís, yo te pago el 11% de la transacción. ¿Qué transacción va a ejecutar el minero? Obviamente va a ejecutar la tuya porque se va a quedar con una ganancia más alta. ¿Eso cuánto pagaste? Ese 11%, capaz que son esos $49.000 de los que hablamos, pero está por fuera del gas. El precio del gas va a seguir exactamente lo mismo y yo no lo voy a mover.
Ok. Ah, bueno, entonces, o sea, es un montón lo que esta gente hizo, porque por un lado permite a un usuario, digamos, ponerle, usar eso para evitar ser atacado, ponele. Ahora, lo que sí mitiga mucho es esto de que toda esa batalla, toda esa guerra de MEV pase por un canal distinto que la mempool pública y por lo tanto es como que descomprime la situación para el usuario y sigue resolviendo de manera competitiva digamos, quién se queda con ese MEV, que en el fondo es el minero que termina minando el bloque, es el que se queda con un gran porcentaje de ese MEV. Exactamente, exactamente. Pero sí, a ver, mitiga todo lo que es negativo, digamos, para el usuario. Todo no, perdón, todo no, porque, digamos, MEP sigue existiendo, las oportunidades se siguen aprovechando, pero sí mitiga lo que el usuario ve impactado más directamente, que es el precio del gas. O sea, el precio del gas, muchas veces en Ethereum, cuando los gas han explotado, fue 100% por este tipo de ataques. Fue en bots atacando y debatiéndose a ver quién se queda con esa transacción y tirando cada vez más gas y más gas. Ok, ok, mirá vos. Y vos mencionaste, bueno, que esta funcionalidad, eso lo desarrolló esta gente que se llama Flashbot, que es como una organización, no sé si es sin fin de lucro o es una empresa, pero bueno, este grupo de nerds, porque obviamente es un tema súper específico, ahora lo que estuve escuchando es que va a pasar a formar parte del cliente de Ethereum, es decir, los nodos van a incorporar esta funcionalidad en algún momento futuro. Por lo tanto, bueno, evidentemente, digamos, va a pasar a ser parte como del protocolo de consenso, una cosa así. Exactamente, exactamente. Hoy tenemos un relay privado que, digamos, en el cual confiamos, esto no es descentralizado, al menos hasta donde tengo data no es descentralizado y era simplemente un relay deployado en Amazon, donde Ok, nosotros enviamos las transacciones y ese relay lo que hacía era eh, le enviaba a los diferentes mineros, los diferentes mineros pedían transacciones y este relay le enviaba todos los bundles a los diferentes mineros y cada uno elegía y descartaba los que quería. Y después iban descartando, digamos, si alguno se minaba en un bloque, se iban descartando de esta mempool privada, digamos, que tenía este relay. ok. Lo que viene a hacer Flashbot es, si bien ahora también hizo tú una actualización, la actualización de arquitectura, que puedo explicarte muy por arriba, pero la verdad que no tengo un detalle muy profundo, que fue algo de lo que se habló en ETH Latam, donde se abren otros jugadores y aparecen los builders también. Eh, lo que van a hacer en un futuro es justamente desarrollar un módulo que se llama MedBoost, que va a estar incluido, digamos, a nivel protocolo en el mismo cliente de Ethereum. Esto es algo que va a llevar años, 1 o 2 años, y que está propuesto y que es, digamos, una de las postas en moviéndose a la dirección de lo que se conoce como PBS, que es Proposal Builder Separation, que básicamente lo que habla Proposal Builder Separation es separar quien propone el bloque de quien lo termina minando. ¿Para qué? Para que justamente no exista esta competitividad de decir, bueno, de esta batalla de quién me quedo, o inclusive, acá hay otra cosa importante también que ocurrió y que ha ocurrido, que pensemos que por un lado tenemos los searchers, quienes se matan, se desgastan buscando oportunidades, actualizándose a nivel técnico, investigando, leyendo y demás, y por otro lado tenemos los mineros que tienen que hacer un poco menos, porque un minero básicamente, si yo como minero, yo como searcher de Flashbot, le envío un bundle a un minero, este minero sabe que hay adentro de ganancia. Por lo tanto, tranquilamente lo que podría hacer es tomar la transacción a la cual yo quiero atacar, crear su propia transacción y realizar el ataque él y quedarse con las ganancias él. Totalmente. Entonces, justamente, como él es el que propone el bloque y a su vez es el que lo construye, entran estos problemas, que es justamente lo que se busca mitigar con este PBS, que es el separar quienes proponen de quienes buildean un bloque. Ah, mirá vos, eso está bueno, porque justamente, digamos, si lo que me están pasando es un negocio, ¿por qué te lo voy a dar a vos y en realidad quien lo mino soy yo, digamos? O sea, puedo poner la transacción que quiera, digamos. Está bueno eso. Exactamente. Lo que pasa un poco con Flashbot es que justamente Flashbot hoy en día tiene más del 90 o 90 y algo por ciento del hash rate, o sea, la mayoría de los mineros hoy en día tienen instalado el cliente de Flashbot, que no es ni más ni menos que un cliente modificado de Ethereum. O sea, en vez de tener de correr el cliente de Ethereum, corro el cliente modificado de Ethereum con este canal extra y con esta mempool privada que se va a conectar al relayer. Entonces lo que termina pasando es que yo como minero me termina costando más
mantenerme actualizado y estar desarrollando para poder aprovechar esas oportunidades y demás, a directamente conectarme con uno de estos, con un searcher y que el searcher me envíe tus transacciones y realmente lo que se está pagando hoy a veces se paga el 50, el 60, el 65% de un ataque. O sea, yo ataco y pago el 65% de mi ganancia, se la dejo al minero. Por lo tanto, lo que termina quedándose el minero es muy alto, con un esfuerzo muchísimo menor, lo que también entiendo que termina un poco sacándole la cabeza la idea al minero de decir, bueno, empecemos a robar transacciones y a batallar. Y por otro lado, lo que termina pasando también es que esto hoy en día, como es un poco centralizado, los mineros, no cualquier minero puede bajarse el nodo y empezar y conectarse a Flashbot justamente por este problema, para que no se robe transacciones. Entonces, como que tiene una whitelist donde si vos te querés conectar, yo te tengo que habilitar para poder conectarte a mi relay. Ok. Entonces ahí pierde un poco la descentralización, pero por otro lado estamos en pos de que los mineros actúen de manera honesta y que no justamente se estén quedando con las transacciones o estén aprovechando las operaciones de MEP ellos y nada, y riéndose de los searchers que se están esforzando por hacer algo. Está bien, básicamente es como una coordinación social, digamos, para que esto más o menos funcione razonablemente bien, digamos. Eh, Exactamente. y te iba a preguntar, cuando vos te referís a los mineros, te referís, en general hoy la minería es a través de pools, ¿no? Eso lo hace el Exacto. pool, ¿no? Digamos, el que, no cada rig, entiendo, ¿no? No, exactamente. No, exactamente. Pensá que el reel lo que hace es básicamente buscar un hash. Proof of Lo que hace work. el reel es empezar matemáticamente, empezar por fuerza bruta a buscar un hash. No es quien se encarga de ordenar las transacciones o decidir cuál es el bloque que se va a minar. O sea, alguien por arriba decide cuál es el bloque que se va a minar y por debajo los rigs son quienes se encargan de buscar el hash de ese bloque. Ah, perfecto, está bien, perfecto, perfecto. Che, bueno, a ver, bueno, súper interesante este tema. Claramente es una presentación, no está concluido acá, digamos. Es muy complejo para seguir agregando mucha más información, me parece. Los oyentes van a estar con la cabeza quemada. El que salió a correr pensando que se iba a despejar, eh, vuelve con la cabeza. Vuelve con un Muy meva acá. asustado. Sí. ¿Cómo estás? No, ¿qué es esto? Bueno, eso es, a ver, agrego, estuvo bueno en la ETH Latam. Uno de los side events, justamente presenté el tema de MEV con el desafío de presentarlo en 10 minutos. O sea, en 10 minutos tenía que hablarte de toda esta complejidad, tenía que mantenerte entretenido y que te fueras de ahí sabiendo lo que era MEV y con un poco un warning, ¿no? Pero para tener un warning tenés que entender lo que está pasando por detrás y cómo esto termina siendo un problema. Y nada, creo que estuvo muy bueno por eso, porque durante toda la conferencia se me estuvo acercando gente, desde que di la charla hasta el último día de conferencia, se me estuvo acercando gente a charlar, a conversar, gente que a veces no tenía la más mínima idea de blockchain, o era el primer evento o lo que sea, y se fue como, apa, entendí lo que es esto y me preocupa o me interesa, o realmente ahora tengo el warning puesto y un ojo puesto sobre esto, porque me parece un mundo interesante y que creo que es algo que poco a poco se empieza a hablar más, de a poco vamos conociendo y sabiendo más, si bien de vuelta, el hacer MEV queda y está totalmente sectorizado y es solo para unos pocos. La realidad es que en MEV, en la última conferencia de MEV que se hizo en Ámsterdam, se habló algo de que son 100 o 300 wallets en el mundo que se reparten todo lo que es MEV. Y de esas 300 wallets, unas 5, 6, 7 se reparten el 80 o el 90%. Te estoy diciendo números totalmente random porque no los recuerdo, pero la magnitud de lo que estamos hablando es eso, es que 4 wallets entre 300 se reparten el 80% Ah, de lo que es MEV. es una locura. O sea, 4 wallets. Entonces pensá que si vos querés hacer MEV, tenés que ir a la cancha, entras a la cancha a batallar contra 4 wallets que tienen la experiencia de 5 o 6 años Ah. de estar haciendo MEV. Es totalmente imposible. A veces vos, o sea, entras en un juego donde realmente es bastante Es como ir a complejo porque hay jugarle una experiencia al muy tenis grande. a Nadal. Bueno, voy a jugar al tenis. Bueno, arrancá con Nadal, flaco, porque acá es de Nadal para arriba. Es que eso es hacer MEV. Eso es hacer MEV por lo que yo a veces cuando me preguntan, ¿me recomendás meterme en eso? Yo te digo no, porque es extremadamente frustrante. Hace 15 años que me dedico a tecnología y que vengo haciendo tecnología. Y la realidad es que los niveles de frustración que alcancé haciendo MEV no se compararon. O sea, al llevarme a replantearlo, jamás en mi carrera me pasó replantearme lo que estaba haciendo. O sea, siempre hice lo que me apasionó y lo hice hasta las últimas consecuencias. Y realmente haciendo MEV me replanteé la estar haciendo Web3. Dije, ¿por qué no vuelvo a hacer Web2 con haciendo .NET, JavaScript como hacía antes? ¿Por qué estoy haciendo esto?
¿por qué me estoy torturando de esta manera? ¿Entendés? Porque pasa eso, no hay una forma fácil de empezar a hacer MEV. Es hacer MEV, salís a la cancha contra los grandes jugadores y tenés que competir ahí. Y lo que tienes es que muchas veces el conseguir feedback se vuelve un poco complejo. O sea, el conseguir feedback de lo que estás haciendo mal es difícil. Y a veces tirás una transacción y la transacción queda ahí y la transacción no pasó y encontrás que No otro tenía ganó tu por transacción qué. y no sabés por qué. Y no entendés por qué ganó tu transacción. Y pasa con Flashbot. Hoy en día Flashbot parece un poco más desarrollado, pero hace unos meses atrás cuando estaba implementando Flashbot pasaba que vos tirabas una transacción por Flashbot y si la transacción no pasaba, no tenías forma de enterarte por qué. Tenías que entrar al Discord, pasarles el ID de un ID que te devolvía Flashbot cuando mandaba la transacción, pasárselo al administrador, esperar que el administrador se conecte y el administrador te devolvía un screenshot con lo que había en la base de datos por lo cual tu transacción no había pasado. Ah, O no. sea, todo ese proceso que llevaba 3, 4 días para entender por qué una transacción que vos habías mandado no había pasado. Implementar el cliente de Flashbot me llevó meses, porque era tan, pero tan lento el trabajo, que se hacía totalmente inviable. Y de vuelta, y a la vez ahí estás compitiendo con gente que está usando Flashbot del momento cero y está haciendo MEV desde hace años cuando todo esto salió y que tiene seguramente equipos de research trabajando. O sea, ya de por sí pensá que Flashbot son 100 personas, creo que dijeron en la conferencia, son 100 personas trabajando sobre MEV, haciendo research de MEV, haciendo pruebas de concepto, investigando. O sea, si vos querés hacer MEV como usuario final, estás compitiendo ya contra 100 cráneos que están pensando y que su trabajo es, digamos, cranear alrededor de la vida de MEV. Entonces realmente es un campo un poco injusto y a veces bastante frustrante. Che, qué interesante eso. ¿Y qué herramientas se usan para hacer MEP, digamos? ¿Con qué tecnología? Mira, yo te diría que la herramienta por excelencia a la hora de hacer MEV es tu cabeza. Ok. Es tu cabeza porque no hay una guía para hacer MEV. Tenés guías de qué es MEV, de cuáles son las oportunidades que hay MEV. Ahora, ¿cómo aprovecharlas? O sea, uno pensaría que hacer arbitraje, sí, compro barato y vendo caro. Fácil, o sea, ¿qué otra dificultad tiene? Ahora cuando te digo, ok, tenés que estar encontrando, o sea, ¿a qué precio compro? ¿A qué precio vendo? ¿Cuánto compro? ¿Cuánto vendo? ¿Qué pools miro? No puedo estar observando los millones de pools de liquidez que hay. ¿Cuáles son los pools que miro? ¿Cuáles son las transacciones, la cantidad de volumen de transacciones que hay? ¿Cuáles son las transacciones que miro? ¿Cómo descarto transacciones? ¿Cómo decido qué transacción empiezo a observar y sobre qué transacciones empiezo a tratar de hacer MEV? ¿Cómo hago todo eso de una manera extremadamente rápida para poder procesar tanto volumen en poco tiempo? Hay un montón de desafíos técnicos que van surgiendo y que no hay una Biblia, no hay un manual para hacer MEV, no hay un manual que te diga qué está bien y qué está mal. Y la realidad que lo que a mí me pasó cuando empecé en este mundo fue, empezás a trabajar sobre hipótesis y antes de probar una hipótesis, ya desarrollás la hipótesis siguiente que se para suponiendo que tu primera hipótesis es real. Y la realidad es que vas construyendo hipótesis sobre hipótesis, cruzando los dedos que las hipótesis y las pruebas de concepto que hiciste, porque también lo que pasa muchas veces es que el llegar a hacer una prueba de concepto que realmente satisfaga la prueba de concepto, necesita muchísimo trabajo. No es que haga una prueba de concepto de 5 líneas y pruebo si eso funciona o no. No, para poder probar si eso funciona o no, necesito pararme sobre una infraestructura enorme que ya tiene que estar funcionando. Y si esa infraestructura no está funcionando, yo no puedo probar mi concepto. Y para poder desarrollar esa infraestructura, en algún momento fue toda una idea y todo un concepto que supongo que está bien y sobre eso me paro un poquito más y sobre eso agrego otra capa más y agrego otra capa más. Y es trabajar, ir agregando hipótesis sobre hipótesis hasta que en algún momento algo funcione y decís, wow, o sea, la primera vez que encontrás la primera transacción y alguien te la gana, decís, encontré una transacción, encontré una oportunidad de MEV. Ok, no la aproveché, pero la encontré. O sea, yo la encontré y alguien la aprovechó. Todo esto que estás hablando es para encontrarla, ni siquiera para aprovecharla. Para aprovecharla se entra en una batalla mucho mayor todavía. Para encontrarla, yo creo que ya el primer gran desafío es encontrar las oportunidades de MEV. O sea, ¿sabés lo que son las oportunidades de MEV? ¿Sabés que están ahí? Pero Ahora, ¿cómo ¿cómo las las encuentro? encontrás? ¿Cómo doy con ellas? Bueno, ahí empieza la primera gran batalla, que es tu único gran aliado es tu cerebro. No hay otro, es tu cerebro, tu experiencia y tu imaginación Es un sobre cómo empezar a quilombo. hacer esto. Está lindo O sea, es un para la desafío. cabeza, veamos. Y ahora a nivel tecnológico, ¿qué se usa? Y lenguaje, se puede usar cualquier tipo de lenguajes.
lenguaje de cualquier tipo, algunos con algunas restricciones, otros con otras restricciones que vas encontrando mientras vas desarrollando. Me pasó, por ejemplo, estar desarrollando sobre JavaScript, mi primer prueba de concepto, y después de estar trabajando semanas y semanas en una prueba de concepto, que todo aparentaba que iba bien y funcionaba bien, cuando lo pongo a correr me doy cuenta que JavaScript no trabaja con números tan grandes, la blockchain trabaja con números de 18 dígitos para arriba. Bueno, JavaScript no soporta todos esos números, entonces había que utilizar una librería externa. Cuando utilizaba la librería externa, la performance se iba a las nubes, o sea, no había forma de utilizar JavaScript. Hacías Fue prehistoria. tirar toda la basura, fue de toda la basura y empezar con otro lenguaje. Y así, ¿me entendés? Es solamente para elegir con qué lenguaje voy a empezar a trabajar y que tampoco nadie te garantiza que ese lenguaje sea el correcto. Y después herramientas que tenemos, hay una herramienta muy, muy útil que creo que es la por excelencia a la hora de trabajar con bloques abiertos, que es Block Native. Block Native es un servicio que básicamente lo que hace es que disponibiliza la mempool. Porque acá también hay otra batalla, pensá que hay mineros repartidos por todo el mundo y no todas las mempools son iguales. Cada minero tiene su propia mempool. Entonces, yo a la hora de luchar contra otros searcher necesito la mempool lo más, o sea, lo más neutral posible. Lógico. Entonces, ¿qué se hacía antes? Se levantaban un montón de nodos en todo el mundo, desparramados en todo el mundo, para después poder tener una mempool un poco sincronizada con todos. Hoy en día, Block Native hace eso. Sincroniza, tiene nodos repartidos en todo el mundo, sincroniza todo eso y te entrega a vos en forma de WebSocket, te va pusheando las transacciones que van fluyendo por la mempool. Entonces vos vas leyendo ahí, vas pudiendo analizar. Y después, por otro lado, Flashbot. Flashbot también es por excelencia, digamos, así todo, hay muchísimas oportunidades de MEP que no pasan por Flashbot. Hay muchísimas oportunidades de MEP que no pasan por Flashbot, pero lo que sí tiene Flashbot tiene algo muy interesante que se llama MEMInspect, que es un cliente escrito en Python, que se puede bajar, que es open source, que a su vez lo tienen disponibilizado como un dashboard ellos, que lo que hace es filtrar, o sea, básicamente, cuando se mina un bloque, recorre todas las transacciones, las va agrupando y va entendiendo cuáles de esas transacciones cuáles fueron oportunidades del MEP aprovechadas. Entonces te muestra cuáles son los sandwich attack, los front running, los back running, cuándo hubo un arbitraje y demás, y todo eso te lo disponibiliza en un dashboard. Entonces es algo súper interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno está ciegas y no tiene idea de qué es lo que está pasando, ese dashboard te da un poquito de luz porque dices, ok, veo lo que están haciendo otros, veo cómo otros están encontrando oportunidades. Entonces ahí es cuando te digo, es que encuentro mi primera oportunidad de arbitraje, que después en ese dashboard detecto que aprovecha otro. Pero sin ese dashboard yo nunca me hubiera enterado que otro lo aprovechaba, ¿me entendés? Entonces ese dashboard es fundamental a la hora de desarrollar. Creo que es la herramienta más útil con la que me he encontrado y que hoy por hoy corre solamente y tenemos las estadísticas de Ethereum. Por lo tanto, creo que para la hora de desarrollar, esto de vuelta, experiencia personal, creo que trabajar y empezar a desarrollar sobre Ethereum, por este punto en particular que tenemos estas herramientas de dashboard y demás, es como la primera opción. No a la hora de competir, porque hay grandes competidores en Ethereum, pero sí a la hora de desarrollar. A la hora de desarrollar es como una de las mejores opciones. Y Block Native es la otra opción que, digamos, se utiliza por default. Bien, perfecto. Bueno, súper interesante. Yo justamente te iba a preguntar eso, digamos, dónde se podían ver las oportunidades de MEP que ya habían sido tomadas, quizás solamente o a título estadístico de darle seguimiento, o justamente para verlas, ¿no? Y para entenderlas conceptualmente. Che, Exacto. Si entras a la página de Flashbot vas a encontrar dos. Un leaderboard con las últimas, o un leaderboard donde te va mostrando digamos, quiénes son los top, las wallets top que van extrayendo oportunidades de MEP, y por otro lado vas a tener un dashboard donde te va mostrando todos los arbitrajes que se van dando. che, muy bueno eso. Después, si querés, pasame esos links y así yo los comparto en el episodio. ¿Dale? Dale, me parece bien. Y bueno, a ver, Gernada, ya pasó una horita casi, una charla súper interesante. Me parece que estos son temas que quizás no sirven para que la persona tome alguna decisión necesariamente, pero sí para tener conciencia y para entender un poco qué es lo que pasa tras bambalinas, y que, como dijiste vos, Web3 no es solamente comunidad y compartir conocimiento. Hay muchas situaciones un poco más oscuras, digamos, no tan transparentes, pero bueno, fíjate como incluso en este caso tenemos un dashboard que nos permite ver qué pasó, hay una transparencia por lo menos de cuánta plata se fue por este medio, ¿no? Digamos, por lo menos las que detecta Flashbot. Debe haber otras oportunidades de MEP Claro. y bueno.
Eso te iba a decir, o sea, hay muchas oportunidades de MEP, las conocidas son 5 o 6, las más conocidas, pero después oportunidades de MEP, o sea, básicamente hay un montón. Hay un montón de oportunidades de MEP. En su momento, cuando estaba Olympus DAO, no sé si te Sí. acordás, bueno, todavía sigue Olympus DAO, no digamos cuando estaba, porque sí hay Olympus DAO, pero cuando empezó toda esa vorágine de Olympus DAO, de la cantidad de rewards que daba y demás, unas semanas o meses después se publicó un artículo justamente donde un usuario había encontrado cómo hacer, o sea, había encontrado oportunidades de MEP. Básicamente, cada vez que se pagaban los rewards, en lugar de dejarlos ahí, yo ponía, o sea, había encontrado que no importaba cuándo, o sea, se pagaban ponerle cada 20 bloques, de vuelta haciendo números imaginarios, se pagaba cada 20 bloques, y no importaba si yo estaba desde el bloque 1 o desde el bloque 19. Entonces lo que había encontrado este usuario era, ok, yo deposito en el bloque 19, en el bloque 20 se paga, en el bloque 21 lo saco y automáticamente lo vendo. ¿Por qué? Porque estoy presuponiendo que toda la gente va a empezar a sacar, va a vender, por lo tanto el precio va a caer. Entonces yo automáticamente vendo. Y además de eso había encontrado que había otro usuario que estaba haciendo lo mismo. Entonces ahí un poco en el artículo está toda la explicación de cómo este usuario encuentra esta oportunidad de MEV, pero a su vez se encuentra que hay otro usuario que también está aprovechando esas oportunidades de MEV y cómo empieza a desarrollar el algoritmo para aprovechar las oportunidades antes que el otro usuario. Esto dura un par de semanas, meses, porque después hay un cambio en el protocolo, por lo tanto esto deja de pasar porque ya hay que mantener estaqueado durante un tiempo antes de retirar y hay algunas variaciones extras que se hacen, pero son oportunidades de MEP, digamos, que uno desconoce o que van surgiendo sobre la marcha, que alguien va inventando, que va viendo oportunidades. Ahí estás planteando una oportunidad de MEV a nivel app, digamos, porque eso te la da la misma aplicación. Ahí hay oportunidades de MEV a nivel blockchain, digamos, que tiene que ver justo con el ordenamiento. Acá es como un error en en los propios incentivos que generó el protocolo, ¿no? Sí, o sea, pensá que o sea, en gran porcentaje, por qué Ethereum tiene tantas oportunidades de MEP? Justamente porque es una blockchain Está bien. súper rica a la hora de poder utilizar, es una blockchain inteligente que se le puede agregar inteligencia. Pensá que todas o sea, las oportunidades de MEP que vemos en Ethereum, la gran mayoría están dadas a nivel aplicaciones. O sea, el DEX, también las oportunidades de MEP de DEX de ser arbitraje las tenemos porque el DEX lo permite. La de hacer liquidaciones y demás también es porque las aplicaciones lo permiten. Las operaciones de MEP, si bien se batallan o se pelean a nivel bloque, podemos entenderlo a nivel protocolo, surgen a nivel aplicación en muchos casos. Tienes razón. De hecho, en Bitcoin no hay MEV, entiendo, ¿puede ser? En O, Bitcoin hay oportunidades de MEV. De hecho, hay un artículo interesante donde la primera oportunidad de MEV todavía no se dijo que es MEV, pero fue en 2013, cuando recién surge Bitcoin, surge la primera oportunidad de MEV a partir de una colisión de hashes y demás que se da, que te invito a que lo cheques. Pero ya en 2013 ya se estaba hablando de este concepto de MEV y ya se había descubierto. Todavía no se había planteado como MEV como tal, pero yo había descubierto de que había una forma de hacer cosas con la red y con las transacciones para poder extraer un valor extra por sobre el cual extrae el demás usuarios. Y hoy en día hay varios artículos, si bien no está tan estudiado y tan profundizado, hay varios artículos que hablan del concepto de MEP sobre lo que es Lightning Network ok. y cómo poder aprovechar oportunidades de MEP sobre lo que es Bitcoin y que inclusive se habla de que se están aprovechando oportunidades de MEP y se está haciendo MEP sobre Bitcoin, solo que muchos Bitcoiners por ahí no lo aceptan y dicen que es algo que justamente hablan de la transparencia que tiene Bitcoin y la sencillez que tiene Bitcoin y que justamente estos problemas no son algo de lo cual preocuparse, pero sí es algo de lo cual se está hablando y de hecho autores de la gente que trabaja en Flashbot, también hay artículos y hilos en Twitter donde se habla de cómo afecta MEV al mundo Bitcoin. Ok, interesante, interesante, porque yo me preguntaba, digo, o sea, en el caso de Ethereum hay intercambio hay oportunidades con valor, digamos, en Bitcoin, viste, Bitcoin es como que simplemente transfiere Bitcoins y es como independiente del precio, pero bueno, voy a investigar Pero un poco. están ahí las oportunidades, quizás, bueno, te iba a decir, no son tan claras como en Ethereum, pero bueno, la realidad que en Ethereum son claras porque ya las conozco y porque te las comento ahora, o sea, si no las conoces tampoco son tan claras. Totalmente. Obviamente lo mismo pasa con Bitcoin. Hasta que no te las explican o no lees un paper donde te explican un poco las oportunidades, obviamente también uno cree que son súper complejas o que son imposibles. Pero cuando se plantean, todo cobra mucho sentido y la preocupación surge ahí al toque. Totalmente. Che, bueno, Germán, gracias por el tiempo, excelente explicación. Y bueno, nos estamos viendo en algún evento, ahora en algún momento, digamos.
Espero. Perfecto, bueno, nos vemos o mañana o nos vemos el sábado en el ITBA o seguramente también tenemos los eventos de Pinta la semana que viene, hay un montón de eventos, así ¿Cuándo que hay lo de bueno. pinta la semana que viene? La semana que viene o la otra hay un evento de Pinta que se juntan en un bar, están buenos los eventos de Pinta súper sociales y nada, la Yo verdad tengo que un súper montón de pinta entretenidos. que compré la vez pasada y no los usé porque lo saqué con la compu y después no me lo mandé al celu, así que tengo ahí un montón de pinta para tomar. Bueno, bien ahí, podés aprovecharlo. Sí, sí, la verdad que hay que aprovechar, la verdad que está lleno de eventos, hay un montón de eventos y hay muchas comunidades aportando valor. Nosotros, desde Cripto para Mortales, vamos a estar organizando una conferencia primeros días de octubre. También tenemos la segunda edición de Cripto para Mortales, así que Ah, bien. ya vamos a estar comunicando más para quienes nos estén escuchando, si quieren seguirnos, Cripto para Mortales en Twitter, una Pasarnos después conferencia. esos links y también los pongo en el episodio. Perfecto, buenísimo, dale, sí, sí. Bueno, Germán, muchas gracias. Por favor, a vos, querido.